Los periodistas. Los periodistas. Hasta la vez pasada. Bueno, me da mucho gusto saludar en este martes 21 de enero, 20, un día después. No, 20. este pasa el martes. Ay, perdón. Eh, Bueno, ya sabe usted, joven primerizo todavía no sabe. Gracias, gracias. Martes 21 de enero, estamos pasando al aire con Javier Cobos Fernández. Gracias. Ya lo regañaron muchos por ahí, que como te ando quitando el apellido materno, que qué clase de confianza, qué falta de respeto, que dijeron eso te pasa por ir a la ópera. Bueno, no, me han dicho lo que no tienes una idea, man. Bueno, ¿qué les Qué dijiste? Bueno, bueno, pero no. pero si lo aclaramos inmediatamente, hombre, tampoco es para tanto. No, además Eh, son temas coyunturales, no Sí, me fundamentales. imaginé, me imaginé, man. A ver, Javier, fíjate que ahora sí que tu óptica me interesa mucho. Yo anoté pues, como 150 cosas, pero no te voy a decir todas. Pero, pues no dijo nada nuevo. Donald Trump, realmente ya nos habían adelantado muchas cosas. Sí. Nación orgullosa, libre, fuerte. Se acabó el sistema corrupto, los gobiernos que no pudieron con la crisis. Vamos a defender a los ciudadanos antes que las inversiones en otros países. Las fronteras serán propias. Comienza la era dorada. Se acabó la decadencia. Emergencia nacional en la frontera sur. Quédate en México. Los cárteles son organizaciones terroristas extranjeras. Las redes delictivas expulsadas desde el extranjero van a terminarse en los Estados Unidos. Emergencia nacional de energía. Regreso a la manufactura. El acuerdo verde no sigue más. Los autos eléctricos no tendrán la prioridad que se pensaba. La bandera de los Estados Unidos va a estar en Marte. El Golfo de México se llamará Golfo de los Estados Unidos. Y por si esto fuera poco, aparte de decir que es el fin del declive, dijo el presidente que va a repeler la invasión de los migrantes y aseguró que va a enterrar el Green New Deal y el pacto para promover las energías limpias y carga contra las políticas trans. Habrá solo dos géneros, hombres y mujeres. Pero no dijo nada de los aranceles, o por lo menos yo no lo entendí. ¿Tú cómo viste esto? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Ah, y otra cosa muy importante, no pudo besar a Melanie por el sombrero que llevaba la señora Melanie, que era de ala muy grande y le caía casi a las cejas, un sombrero muy bonito, los ojos nunca se le vieron, no la pudo besar. Y yo me puse a pensar si en la mañana cuando se despertó y le dijo, ¿qué te vas a poner? Y vas a ir vestida así, a ver, y el sombrero, oye, pero, y no la puedo besar. Si un hombre que es presidente o quiere ser el presidente del país más poderoso del mundo no es capaz de prever si puede o no besar a su mujer por el sombrero que lleva, ¿qué podemos esperar del discurso, Javier? No, No bueno, me Jesús preguntes qué Manuel. fumé, nada más que no tengo tema, man. No, mira, yo creo que uno, resumiste perfectamente bien desde el protocolo hasta el discurso Ah, de el Donald Trump, protocolo. ¿no? O sea, digo, porque hay un tema ahí de protocolo que tú perfectamente pudiste observar quién entra primero, quién entra después. Sí, sí, Incluso, muy cuál es el fondo. interesante. Hay incluso que analizar, incluso, perdóname la repetición del incluso, hasta el fondo musical del momento en el que entra cada quien, importa. Eso es interesante, el fondo musical, qué barbaridad, what a wonderful world. What a Wonderful World, exactamente cuando hicieron una pausa Sí, estratégica, en ese momento empezó esa canción. O sea, sí, o sea, eso va al subconsciente. Esas son cuestiones de forma. De fondo, ¿qué te puedo decir? A ver, lo que tú acabas de recitar digo, no lo quisiera yo repetir. Me gustaría comentarte a lo mejor en tres muy rápidas fases, ¿no? La parte introductoria, su discurso fue, dice, America will be restored.
O sea, América regresará a ser lo que era, ¿no? Será restaurada, yo creo que esa es la palabra, Ajá, ¿no? ese es el concepto. Se va a restaurar el prestigio de los Estados Unidos y de América. Ese fue el mensaje introductorio número uno en cuanto él tomó el micrófono. Dio tres características de América: proud, o sea, orgullo; prosperous, próspero; y libre. Son los tres calificativos con los que inició el discurso. Y el tercer punto de introducción fue: esto es una nueva era para América, al menos mientras yo sea presidente. Esos fueron los primeros tres puntos introductorios, nomás para abrir boca. Sí, Sí, siguiente sí, ves segmento. que dijo, las primeras palabras fueron, hoy comienza la era dorada de Estados Ajá, Unidos. tal cual. Efectivamente, efectivamente. Después regresa un poquito al pasado, ¿no? Y él dice, y descalifica de manera muy fuerte el gobierno de Biden, en donde dice que se dio a la tarea de proteger mucho más las fronteras extranjeras que las propias, por ejemplo, ¿no? Eso es un calificativo fuertísimo. Otra cosa que también comentaba es, todo cambiará a partir de hoy, será restaurado América, eh, vamos a hacer reversión a los traidores, ¿no? Si escuchaste esa parte. Sí, sí, Eh, sí. Obviamente la frase que tú ya me habías comentado, ¿no? Hacer América grande nuevamente. Pero ahorita que comentabas el tema precisamente que no había nada nuevo, yo noté dos, tres cositas nuevas. Me gustaría compartirlas contigo. Dentro de este discurso introductorio, en donde se va al pasado, habla, o más bien agradece al voto afroamericano y agradece al voto latino. Aguas, sería contradictorio hacer una política tan agresiva como la ha venido predicando en toda la campaña, la había venido predicando en toda la campaña en contra de los migrantes, y hoy les agradeció su voto, ¿eh? Es, A los africanos, a los asiáticos y a los latinos y a los negros. Es correcto, es correcto. Entonces, eso me choca un poquito con una política migratoria tan ruda, porque entonces el agradecimiento, ¿dónde quedó? Esa es una cosa a reflexionar, o sea, a minutos después de que toma la posesión, ¿no? Eh, Básicamente, esos son los rasgos que noté en la parte, digamos, introductorias. Inmediatamente lanzó sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad número uno? Emergencia nacional en el borde sureño. O sea, National Emergency in the Southern Border. Eso va directamente con México. Vamos a blindar nuestra frontera sur. Vamos a mandar a los militares, dijo, si no mal recuerdo, a la frontera. Básico. Es correcto, pero si te fijas, dentro de la retórica anglosajona, normalmente, y tú lo sabes cuando lees tanto ensayos como estudios, etcétera, normalmente los anglosajones tienden a poner lo más contundente e importante al principio. Los latinoamericanos les gusta hacer una gran introducción y ponen lo importante hasta el final. Bueno, en su mentalidad anglosajona, él pone primera, valga la redundancia, si se puede llamar así, prioridad es emergencia nacional en la frontera sur. Así la nombra. Segundo, regresa, a ver, y aquí viene un poquito el choque con el tema de la política migratoria tradicional que había venido sustentando. ¿A qué me refiero? Su segunda prioridad fue regresar a los criminales de donde vienen. Así lo dijo. No dijo regresar a los inmigrantes de donde vienen, dijo a los criminales. Ese es un matiz que hace a la política migratoria. Si tú juntas la parte de vamos a regresar a los criminales por donde vienen con mi agradecimiento al voto latino, afroamericano y asiático, yo veo un matiz un poquito más conciliador o un poquito más suave en el tema migratorio. Tercera prioridad, FTOs, Foreign Terrorist Organizations. Él propone, porque desde el sexenio, desde el término, perdón, no es sexenio, desde el término último de Biden, se propuso nombrar a los cárteles mexicanos como FTOs. Ya era una tendencia desde el gobernador de Texas, George Abbott. Así es. Había hecho ya una mención durante mucho tiempo y lo secundó el de Florida. Es Rubio. correcto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que al menos no pasó nada. Incluso en algunos hearings que hubo con la DEA,
y que hubo con algunas otras autoridades que precisamente tienen que ver con el tema del control de las drogas en Estados Unidos, los congresistas le decían a la directora general de la DEA, ¿en qué momento te vas a decidir a nombrar los FTOs? ¿En qué momento nos vas a dar chance de emprender esa causa? La verdad es que siempre hubo evasivas. Él, en su prioridad número 3 de hoy, dijo, vamos a hacer una orden ejecutiva el día de hoy para nombrar a los cárteles de la droga como FTOs. Y lo dijo, eso va a ser el día de hoy. Y esa fue su prioridad número 3. Prioridad número 4, bajar la inflación. No, eso ya también lo venían comentando. Y bien, la prioridad número 5, que es vamos a fortalecer la manufactura norteamericana, particularmente. Eso también es interesante, volver a producir manufactura, es decir, las maquiladoras de México y las maquiladoras de otros países, fuera. Claro. Ahí, entonces, y voy a regresar un poquito al comentario tuyo que decías, oye, pero no tocó directamente el tema de los aranceles. No, indirectamente sí. En su prioridad número 5, cuando dice vamos a regresar a la manufactura doméstica. En ese momento, automáticamente la variable para poder regresar a la manufactura doméstica es imponer aranceles. Entonces, sí tocó el tema de los Claro, o sea, aranceles. es una manera de decirlo sin que suene rudo. Tan fuerte, exactamente. Sería un mensaje solo para iniciados, digámoslo así. El que lee por encimita dijo, manufactura americana, prioridad. Ok, el que lee entre líneas dice aranceles. Y esto, la prioridad número 5, que son los aranceles, en este caso que dijo el toma de posesión, eso sí es un verdadero riesgo para México. Porque un poquito por lo que ya comentamos incluso de la parte de crecimiento económico en México, cómo le impactaría de ese 1.2% de crecimiento real que se prevé para México en 2025, según la CEPAL, de acuerdo a lo que platicamos incluso la vez pasada, estaría impactando básicamente en un punto porcentual, es decir, pues estaremos creciendo al 0% en caso de la imposición de un 10% promedio de aranceles. Si fuera un 25% de aranceles, estaríamos hablando prácticamente de una recesión económica en México. Eso dijo la CEPAL. Eso hace apenas algunas semanas. Entonces, si me preguntas cuál es el verdadero riesgo de las prioridades que manifestó el día de hoy el presidente Trump, es el tema de los aranceles, que no lo dijo abiertamente porque probablemente no, o sea, podría ser muy criticado, Sí, tienes razón, tienes razón. pero entre líneas lo dijo sin decirlo. Y ese sí es un riesgo. Ese sí es Oye, un riesgo y para México. eso tiene una relación directa con lo que dijo del canal de Panamá. Claro, No mal claro. recuerdo, sus palabras eran más o menos, les entregamos el canal a los panameños y los que están haciendo uso de él son los chinos. Sí, lo dijo de hecho en dos fases. Primero dijo, les dejamos erróneamente o desgraciadamente el canal de Panamá a los panameños y no lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender y fueron unos malagradecidos. Lo dijo Algo así, ajá, en una primera instancia y en una segunda instancia, y además están siendo controlados por los chinos. por los chinos. Eso va de regreso para nosotros. Prácticamente así lo dijo. Ese fue uno de sus digamos, cierres finales. Un tema que seguramente vas a preguntar y te lo voy a adelantar de una vez. Oye, ¿y qué onda con el tipo de cambio? Todo el mundo está hablando de que, oye, es Ajá. que el tipo de cambio se va a ir al cielo después de la toma de posición. Mira, yo he estado vigilando el tipo de cambio durante todo el día desde el discurso de Trump. Prácticamente no se ha movido. No se ha movido. Está desde que inició a las 9 de la mañana, aquí a 9, 10 de la mañana, inició en los 20.5, está oscilando. En ningún momento se ha disparado durante el día. En el tema de tipo de cambio me gustaría apuntar una cosa. Si tú quieres ver la correlación entre la depreciación del peso y alguna variable política, no es la entrada de Trump. El tipo de cambio empezó a escalar a partir de junio del año pasado, Cuando López Obrador. cuando se veía claramente que Sheinbaum sería el presidente. Ahí sí estamos hablando prácticamente, Jesús Manuel, que el 5 de junio estamos en niveles del 17.5 pesos por dólar y a finales de año ya estamos en los 20.5. Es cierto, es Y cierto. esa es la correlación en junio al día de hoy. Ahora,
Si queremos ver la correlación noviembre al día de hoy, estamos hablando que desde noviembre al día de hoy anda en los 20 a los 20.5. ¿Cuál impacto hubo en el tipo de cambio cuando Trump ya era presidente electo? Prácticamente nulo. ¿Cuál fue el cambio cuando se supo que Claudia Sheinbaum era presidenta electa? Fue un cambio de tendencia en tipo de cambio y lo puedes ver en cualquiera de los análisis de Trading Economics, en cualquier portal. Se ve el cambio de tendencia de junio a diciembre fuertísimo, porque estábamos, como te decía hace un ratito, en junio en 17.5 y a finales de año en 20.5. Ahí sí. Y de noviembre a la fecha estamos entre 20 y 20.5. Y el día de hoy no se ha movido de los 20.45 a los 20.50. El mercado ya había anticipado las amenazas o las advertencias de Trump prácticamente desde finales de año de 2024. Este año ya no pasó nada. Este año ya se sabía y el mercado ya lo había descontado. Entonces, para quien te diga, el tipo de cambio a partir del 20 se va a disparar, no lo creo. Oye, pero bueno, has jerarquizado, digamos así, los anuncios. Este, ¿cuál te parece el peor de los anuncios, el peor de los mensajes y cuál te pareciera el mejor? ¿Y tenemos por dónde colarnos los mexicanos en estas decisiones? ¿El gobierno mexicano tendrá ya visto este asunto, este escenario? Sí, claro, el Plan México. ¿Esa es la respuesta? ¿Me estás hablando en serio? Sarcasmo. Ah, como el sombrero de Melania. O sea, es que el sábado en la noche, los empresarios mexicanos encabezados por Slim, padre, hijo y compañía, y los presidentes de algunos organismos, y el señor Ricardo Salinas, que no ha pagado sus impuestos, pero patrocinó el evento, y llevaron al mariachi Vargas y recibieron ahí todo el rollo, festejaron a lo grande y dijeron que todo va muy bien y que ya hay acuerdos. O sea, los enemigos de Claudia Sheinbaum pudieran allá haber negociado el tema con Donald Trump en función de los intereses que ellos tienen y nos van a trasladar solamente al gobierno mexicano el tema de la responsabilidad de los migrantes y la lucha contra los ahora denominados ya organizaciones terroristas extranjeras. Son varias preguntas en una. Voy por orden. Lo que tú comentabas, ¿cuál sería como, digamos, como el escenario más peligroso que notamos para nuestro país derivado de los puntos o prioridades que mencionó el día de hoy en la toma de posición? Yo me iría al punto 5 de las prioridades de Trump y me refiero prácticamente a la priorización por la manufactura doméstica en Estados Unidos. Eso se traduce en aranceles y eso se traduce en que la manufactura mexicana se vería en este caso desplazada por la manufactura americana dada la imposición de aranceles y eso pega directamente en el crecimiento económico, por ende pega directamente en el empleo y por ende en el bienestar social y exacerba la posibilidad de conflictos sociales. Eso creo que es el riesgo número uno. ¿Qué cosa vi, digamos, con benevolencia y que dije, bueno, no está tan grave como lo venía diciendo lo que te acabo de comentar? La política migratoria. No fue tan enfático hablando de regresar a los migrantes. Es más, prácticamente en todo el discurso no vas a encontrar que diga que va a deportar migrantes. Solamente dijo, No, no lo vamos mencionó. a, no lo mencionó, No. lo que sí dijo es, vamos a regresar a los criminales por donde vinieron. Eso es muy diferente. Entonces, Sí, o sea, le está dejando la tranquilidad a los migrantes que trabajan, que producen, que pagan sus impuestos, que son gente que se integra al sistema American Way of Life o como le quieras llamar, y va a combatir a los migrantes que fomentan el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera. Y eso, pues tampoco está mal. desde luego que no. Además, es un matiz muy favorable para México. Ujú. Ahora, esos, digamos, son los extremos, ¿no? O sea, y regreso un poquito, el extremo que yo veo como peligroso es el tema de la guerra arancelaria, perdón, y el extremo que me preocupa menos ahorita, después de haber escuchado el discurso de Trump,
Su política migratoria no se centró en ningún momento en los migrantes, sino en los criminales. Y de ahí vino el punto 3, que es el nombrar a los cárteles del narcotráfico como FTOs o Foreign Terrorist Organizations. Con eso, el marco legal doméstico, es decir, en Estados Unidos, les habilita para poder hacer algún tipo de operaciones mucho más intrusivas en territorios extranjeros. Eso es finalmente este. Ahora, hasta qué punto le pega a México este nombramiento de FTOs? Depende de qué lado estés en México, ¿no? O sea, perdóname mi poca diplomacia, pero si estás coludido con el crimen organizado, pues no es buena noticia, ¿verdad? Pero si lo que quieres es producir y dejar de pagar piso, pues es buena noticia. O sea, en el fondo le pega a las importaciones chinas, al contrabando de ropa, de todo lo que es manufactura, le pega a la fábrica del mundo y le pega a los capitales que le han invertido al tema de la maquila de mezclilla, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí, al final del día, también un poquito de manera tangencial, sí le dio un muy buen raspón a China, ¿no? O sea, Sí, de por alguna manera, supuesto. o sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Uno, vas a dejar de controlar el canal de Panamá. Y dos, la maquila se hace acá, no en China. Y si lo combino con la política arancelaria y detecto que las importaciones que están recibiendo los americanos de México tienen contenido chino y solamente están reetiquetando, no estamos muy de acuerdo, ¿no? Entonces creo que sí marca su distancia con China, efectivamente, fortalece su relación con su electorado en la parte precisamente de los trabajadores y la base obrera, en cuanto a que le dice, los trabajos van a ser para ustedes, dado que la manufactura la vamos a hacer acá. Eso, insisto, para Estados Unidos es una muy buena noticia porque de alguna manera fortalece su economía, de alguna manera, aunque va a ser una economía cerrada, pero la fortalece. Por otro lado, le devuelve los empleos que de alguna manera otras, digamos, personas migrantes han venido tomando a precios de sueldos inferiores. Y eso es una buena noticia para ellos. Para México no lo es. Insisto, no lo dice, pero al momento de que dice aquí se va a producir la maquila, la manufactura del sector secundario, automáticamente estamos hablando de política arancelaria. Claro, por supuesto. Oye, ¿y el hecho de criticar el tema de los autos eléctricos no le pega a Musk y a sus negocios? Ese fíjate que fue un tema también interesante y también quería platicarlo contigo. Choca un poco los intereses de Tesla con el echar abajo el trato ecológico, el trato A no ser verde. que los hagan en Estados Unidos. Sí, yo entendí que lo iba a limitar, no dijo que lo iba, digamos, a quitar, sino dijo, lo vamos a limitar de modo que no sea forzoso y el americano pueda escoger el auto que se le pegue la gana. Básicamente fue lo que dijo. O sea, no le dijo a Tesla, ahí te ves, pero sí le está diciendo, no es a fuerza eléctrico, ¿eh? Es diferente. O sea, no le está diciendo, no te voy a forzar a la migración a la electromovilidad. Eso va a ser opcional para el consumidor. Ya veremos quién se pone las pilas y finalmente el consumidor será el que tome su decisión. Entonces, le cierra un poco la puerta a Tesla o a la manufactura de autos eléctricos. Probablemente sí, pero lo fortalece en la parte de la bandera de Estados Unidos en Marte, ¿no? ¿Viste la cara de Elon Musk Exactamente, eso que te iba a puso? decir ahorita, la cara de Elon Musk cuando dijo, y vamos a poner la bandera de Estados No, Unidos no, en no, no, Marte, no. No, parece, brincó Elon Musk, brincó. literal brincó, o sea, estaba eufórico. Si te fijaste la cara en el momento en el que dijo eso Donald Trump, Elon Musk estaba eufórico. Sí, Entonces, ahí vamos a ver también temas de que, bueno, probablemente ya lograron un acuerdo entre Donald Trump y Elon Musk, en donde sí, por supuesto, probablemente por la supuesto. parte, sí, seguro, en la parte de electromovilidad no va a ser la bandera más fuerte que va a llevar a través de Elon Musk, pero sí probablemente con SpaceX. Esa es una. Eh, la otra, En donde también está metido Jeff Bezos. O y sea, que con otra está, marca, con otra firma, pero es un proyecto está también espacial.
Y está ahí también muy cerca, sí, claro, está muy, muy cerca también del propio Trump. No salió en la cámara, pero está muy cerca. Curiosamente, no sé si te fijaste, al principio, antes de que entrara Trump al cuadro, estaba Elon Musk Con Mark prácticamente Zuckerberg y con el otro morenito que no sé quién era porque no lo identifiqué, en primera fila. pero se ve que era muy importante porque estaba en medio de los dos. Sí, yo tampoco lo ubico, para que te digo otra cosa, ¿no? Yo tampoco lo ubico, pero si te fijaste, él siempre estuvo, al menos Elon Musk siempre estuvo en primera fila, un poquito más tarde, ya cuando llegó Trump, ya estaba en segunda fila, siempre a la derecha del hijo de Trump, Sí, sí, sí. y terminó en tercera fila, pero no salió de cuadro, ¿eh? Eso también te habla que hay un acuerdo muy fuerte. De una cercanía en negocios y manejo de la política económica, En proyecto indudable. de nación, ¿no? Así lo creo, así lo creo. Se notó en los gestos, en el lenguaje no verbal, tanto de Elon Musk como del resto de los asistentes, ¿no? Llama la atención también algo que también ya sabíamos que iba a pasar, el arribo de Barack Obama solito. Eso también. Y yo esperaba ver a Jennifer Aniston, pero no, ya dijo que no es cierto, que es un bulo, pero Pues solo. fue solo. Sí, a diferencia de Bush, por ejemplo, que sí fue con su esposa, a diferencia de, obviamente, de Joe Biden. Clinton estuvo con Bill Clinton fue con Hillary Clinton. No se veían yo no los vi muy contentos, la verdad. Bueno, yo espero que ya lo Bueno, haya pues es que que lo haya Trump perdonado. para los Clinton es una mentada de madre, pues acuérdate de la elección pasada, ¿no? Sí, sí, no se veían bastante, no sé, desencajados. Desencajados, exactamente. Sí, a ellos sí. A Barack Obama lo vi más ecuánime. Siempre ha sido muy ecuánime, siempre ha sido muy bueno en su manejo del lenguaje no verbal en la cámara, sobre todo Barack Obama. Clinton es un poquito más sentimental y un poquito más, entonces se notan mucho más sus gestos. Bush estaba contento, él se le vio contento, pero Elon Musk estaba eufórico. Sí, 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 yo creo que fue el hombre más contento, Elon Musk. Sí, yo creo que sí. El espacio que le dio a su vicepresidente creo que fue bastante limitado. Pero bueno, finalmente, pues él es y no se pierde la oportunidad de ser el protagonista de esta nueva era para América. Y sí quiso dejar claro que lo que se había venido haciendo para Estados Unidos era realmente una serie de tonterías y que de aquí en adelante América será lo que era. Eso creo que es el mensaje claro. Y solamente cerrando un poquito el comentario de lo que me comentabas de que ya se sabía lo que iba a decir, sí, excepto el tema de la electromovilidad La electromovilidad y poner la bandera en Marte. y poner la bandera de Marte. Ajá, esa es una cosa que yo creo que cambió un poquito. Y otra cosa que también cambió un poquito y matizó fue la parte de política migratoria, dado que no dijo que los migrantes van para atrás, dijo que los criminales. Y eso cambió un poquito el discurso. Si lo unes con el agradecimiento que hace a sus votantes, no dijo migrantes, pero sí No, dijo exactamente, dijo votantes. dijo votantes, pero hizo, Y a la petición de volver a construir autos en los Estados Unidos. es correcto, Eso es le correcto. pega directamente a la industria automotriz mexicana. Ahí no hablas de aranceles, nada más que les van a dar las facilidades para que la General Motors, que ya debuta en la Fórmula Uno ahora con Cadillac, a la Ford, a la Chrysler, que ya no se llama Chrysler, o sea, las firmas tradicionales de los Estados Unidos les saben un espacio para invertir, vete a saber las facilidades que les van a dar, y eso deja fuera a las armadoras mexicanas. Completamente de acuerdo, José Manuel. Ahí ya vamos un poquito al ámbito local mexicano, ¿no? Sí, el tema de la prioridad número 5 que marcó Donald Trump sobre la manufactura americana y comentó también el tema automotriz, definitivamente que le pega, incluso yo no solamente diría a la producción mexicana, sino particularmente a la poblana. Y por ahí, Hay 55,000 empleos en la industria automotriz poblana.
Ahí sí, yo creo que, y creo que por ahí alguna nota llegué a leer que decía que el gobernador actual de Puebla estaba listo para el tema de la recepción de los deportados por Estados Unidos. Híjole, la verdad es que yo no me preocuparía tanto. Después de este discurso, yo no hubiera puesto ese titular como que estoy atento a los deportados, como estoy atento a los desempleados. O sea, si yo fuera gobernador, sí me preocuparía por los deportados, pero antes de preocuparme por los Sí. deportados, Oye, me pero preocuparía por... por la experiencia que tienes, por lo que has visto en estos últimos días en el escarceo antes de la toma de posesión, los mensajes ocultos de Clave Sheinbaum, del canciller de la Fuente, de Marcelo, etcétera, de Carlos Slim, que dice, vamos bien, somos amigos, ya hay acuerdos, pues vete a saber qué habrá acordado ya Carlos Slim. Por esos elementos que brillan y esto, el gobierno mexicano estará actuando prudentemente para enfrentar las decisiones de Donald Trump o nos van a chamaquear. Pues mira, más o menos Acuérdate lo que dijo el asesor, Bannon, o no sé quién fue el que escribió que le contó Donald Trump, que está ahí en algún libro donde dice López Obrador se dobló, no pensé que se doblaría tan fácilmente. lo recuerda muy bien, cómo no. Eh, yo creo que un poquito a raíz de esa expresión de que nunca pensé que alguien se hablara tan rápido, yo creo que eso lo tiene muy claro la presidente de nuestro país en la actualidad y dice, a mí no me va a pasar. Y tanto dice eso que a mí no me va a pasar que cuando Donald Trump comentó el tema de los aranceles a las importaciones mexicanas, ella dijo, pues yo también, ¿no? Sin tomar en cuenta que el mercado de exportaciones estadounidense hacia México es del 14.6% de las exportaciones americanas, mientras que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son más del 80%. Entonces vamos a ver a quién le va a pegar. Entonces, como que ponerse en un tono no, pues si tú me haces, yo también. No, no, y creo que lo comentamos la vez pasada que estábamos platicando. No creo que sea la mejor de las respuestas porque no estamos en igualdad de circunstancias. Si tú estás en igualdad de circunstancias, sí puedes jugar a que tú me haces, yo te hago. Pero cuando tu mercado de exportaciones es el 80% con Estados Unidos y le dices, yo también te pongo el tanto por ciento de aranceles, igual que tú, el que sea. Porque de repente dice, bueno, va a ser algunos bienes, va a ser, en otros casos van a ser unos aranceles un poquito más bajos, etcétera, ¿no? No creo que estemos, digamos, en la posición para decir, pues yo también a ti. Y en un segundo momento, para contestar tu pregunta respecto a nuestra posición, nuestro tono de lenguaje respecto a las advertencias de Trump, uno es decirle yo también te voy a poner aranceles igual que tú a mí. No estamos en igualdad de circunstancias. Yo no lo veo con muy buenos ojos. Segundo, cuando habla del tema de lo de nombrar al Golfo de México como Golfo de América, No, responde, de Estados Unidos dijo de Estados Unidos. no dijo Gulf No, of no, Ah, en el discurso dijo Golfo de Estados Unidos. mira, qué interesante. Sí. No me percaté de ese detalle porque en la campaña sí dijo Gulf of Ahí America. sí dijo Golfo de México. Ajá, dice Golfo de México a Gulf of America. En aquel entonces, en el discurso probablemente me perdí ese detalle, pero el punto es que antes de la toma de posesión, ¿qué necesidad de picarle la cresta a Trump? ¿Qué necesidad de decirle, pues yo voy a pedir que se nombre a Estados Unidos América Mexicana? Sí, Fuera no, de no, no, lugar. no, o sea, no hay proporción en el mensaje, no. Mal. Completamente fuera de lugar. ¿Qué Sí. te dice? ¿Qué te dice un poquito detrás? Estamos al tú por tú. Vean mejor los datos. No nos conviene estar al tú por tú. Tenemos que negociar. Y lo platicamos tú y yo la vez pasada que estábamos acá también en este espacio. En una situación en donde no tenemos el mismo poder de negociación, tenemos que sentarnos a platicar. Y creo que al menos en las cámaras nos estamos vendiendo como muy bravos, como muy contestones, y no sé hasta qué punto sea muy sensato, ¿eh?
Eso es algo que yo creo que nos va a tener en vilo en estos días, ¿no? Sí, sí, mira, sí, y por lo pronto los mercados ya descontaron la incertidumbre que habría en la entrada en la toma de posición de Trump. O sea, tú no ves al dólar que ya se esté moviendo el día de hoy. Lo que se movió, insisto, se movió de junio para acá, de noviembre para acá prácticamente no. Entonces, también esa parte que mucha gente especula, ¿no? Y dice, no, es que va a venir una devaluación, acuérdense el 94, acuérdense, no, 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 no. No, yo no creo No, eso ya, no, 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 sinceramente. no. No, por ahí no va, por ahí no va. Y, o sea, yo me preocuparía muchísimo más por el desempleo que crearía, particularmente en nuestro estado, el tema de ya sea imponer aranceles o hacer cualquier tipo de política económica doméstica en la que se fortalezca la industria manufacturera automotriz en Estados Unidos, sí va a repercutir a la industria automotriz que exporta a Estados Unidos desde México. Eso es terrible Aguas. para México, pero más para Puebla. Más para Puebla. Y lo que comentábamos la otra vez, para todos los estados armadores armadores de coches, muy particularmente para Puebla, no es una buena noticia. Yo creo que ahí sí, más que el gobernador esté, o al menos algunos de los titulares, no sé si lo dijo él, pero algunos de los titulares que he leído por ahí comentan que está listo para la deportación. Yo mejor diría, prepárate mejor para la industria Para, automotriz, para el desempleo. algo parecido. Ujú. Sí, y sí, el tema migratorio también sí es preocupante, pero insisto, matizó muchísimo en su discurso de toma de posesión, específicamente el tema migratorio. Si te fijaste, es una diferencia importante porque había sido una bandera muy fuerte durante toda la campaña. Y el hecho de que lo haya matizado en la toma de posesión, a mí sí me dice mucho. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Sí. La parte, insisto, que no matizó ni titubeó en matizar es la de la guerra contra los cárteles, Contra los cárteles, sí. ¿sí? Y habló específicamente de la frontera sur. Entonces, si vas uniendo los cabos, por ahí sí es un tema que trae muy decidido. El tema de los migrantes, al menos derivado del discurso de la toma de posesión, no lo veo tan claro como sí la guerra contra el narco y el nombrar a los cárteles como FTOs para que le habiliten la posibilidad de combatirlos de una manera mucho más legal, si se le puede llamar así. Sí, sí, mandar al ejército. Oye, y finalmente la fecha que dijo, el 20 de enero del 2025 es el día de la liberación. Sí, claro. Sí, como que eso nos denota una sensación de que estaban ustedes amordazados, los vine a liberar. ¿No? Ya pueden hacerlo. Bueno, incluso habló de que lo mismo haría con los medios, ¿no? Sí. Quitaría, digamos, ese tipo de restricciones o persecuciones a ciertos medios, podrían hablar de manera completamente libre. Sí, efectivamente dijo, a partir de hoy prácticamente, América se libera. Sí. Vaya, 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 pues tenemos para pensarle. Sí, mira, Tenemos para pensarle, man. sí, la verdad que sí, son varios puntos los que sí destaca, muy, muy, muy similares a los que venía él platicando durante la campaña. Te digo, solamente un par de elementos por ahí yo sentí, uno matizado y otro fortalecido. El que matiza me tranquiliza y el que fortalece probablemente sí me preocupa un poquito más por el tema del impacto en la economía, ¿no? Claro. La economía, desempleo y del desempleo viene de la mano también conflicto social, tensiones social, deterioro de tejido social. Entonces, bueno, yo creo que por ahí sí me preocuparía un poquito más. Quizá eso vaya a promover o a provocar que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal y el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Puebla reciban algunas modificaciones, ¿no? Sí, En este yo nuevo creo escenario. que sería pertinente revisar algunos indicadores dentro del plan.
Si estamos hablando de que se impondrían tales aranceles, yo dejaría de pensar en mi paquete económico 2025 en un escenario de crecimiento de 2 a 3%. Yo podría decir, bueno, ese es al que aspiro, pero tiene tales variables que podrían comprometerlo. Entonces, yo creo que ahí sí conciliar el plan económico 2025 con la realidad, creo que sí sería pertinente. Y la otra cosa que también sería muy pertinente es ajustar el Plan México a la realidad. O sea, si estamos viendo que en el gasto, en el paquete económico 2025 se está reduciendo alrededor de 365,000 millones de pesos, el gasto programable, que de ahí más o menos una proporción del 20% de esos 365,000 millones, una proporción del 20% con respecto a ello corresponde o correspondería a reducción en aportaciones para infraestructura que van a los estados, no le estoy precisamente apostando al crecimiento económico. No, claro. Y entonces no entiendo la coherencia con el Plan México. Bueno, el Plan México, por lo que entendí, el objetivo es lograr la inversión de 227,000 millones. Ese es el objetivo en 6 años. Sí, claro, Ese es claro. el objetivo. Pero tú dime en qué se van a invertir. En industria automotriz, en manufactura, ¿en qué? A eso me refiero, que cuando ves el escenario real, dices, bueno, ¿de dónde vamos a jalar los capitales para No, que ponle que haya los capitales, pero ¿en qué van a invertir? O sea, hasta hace una semana tenían un escenario. La industria automotriz, los autos eléctricos, México va a empezar a producir autobuses eléctricos para el transporte en las ciudades como Puebla. Va a empezar a producir el auto o línea, no sé cómo se llama, el que quieren línea? hacer, que costará 90,000, 100,000 pesos o no sé qué. Esto es prudente conforme a los planes que está presentando Trump. Yo me lo replantearía, Jesús Manuel. La verdad es que Se tendría que replantear, claro, sí. claro, O sea, sí claro. está, o sea, la decisión en cuanto a la priorización de la manufactura doméstica en Estados Unidos es clara. Habría que priorizarse ese tipo de proyectos que, pues finalmente van a ser impactados por una economía que va a priorizar la producción doméstica y no la tuya. Claro. Entonces, como tú dices, ¿a dónde vas a meter esa lana? Si ya te están diciendo de entrada que no te van a comprar a ti. Entonces, Y van a privilegiar el consumo de lo que produzcan ellos dentro del territorio norteamericano, como lo hacían antes. así es, sí, 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 claro. En ese sentido es un poquito regresar al modelo de economías cerradas, Claro, claro. en este caso con el fin de premiar un poquito al electorado que lo puso en donde lo puso. Finalmente hay que verlo también un poco así. Y en ese escenario es congruente con lo que lo que le pidieron es congruente con lo que está diciendo. Claro, claro. Yo creo que si hablara español diría de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la Más suya. o menos ese podría ser el título. Javier Cobos, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Jesús Manuel, con todo gusto, Ahí una te felicitación. busco en otros días para ir analizando algunas otras cosas de las que vayan hablando, porque sí, la verdad es que yo creo que estos temas que no aterrizan nunca a la sociedad y tú tienes una capacidad muy buena para bajarlos, hay que Agradezco. aterrizarlos. Muchas gracias, Javier. Al contrario, Jesús Manuel, un abrazo y un saludo a Un todo tu abrazo, equipo. muchas gracias. Gracias a ti, cuídate.